Capítulo 1. El observatorio. Faltan 49 meses para el impacto. Allá arriba, en la cima del Mauna Kea, la cosa era una locura. Sentías que podías tocar las estrellas. Estaban ahí mismo. El aire era tan fino y helado que casi dolía respirar. Y el silencio era tan profundo que podías oír el latido de tu propio corazón. Y a la vez, el resto del mundo quedaba súper lejos, como un murmullo bajo un mar de nubes anaranjadas que se extendía hasta el infinito. El observatorio era pura paz y ciencia. Unas cúpulas blancas, como huevos gigantes de un dios olvidado, plantadas en medio de la nada rojiza y volcánica de Hawái. Y dentro de una de esas cúpulas, en la sala de control del telescopio Subaru, solo se oía el zumbido constante de las máquinas y, de vez en cuando, el crujido de unas palomitas con mantequilla. El doctor Arjan Singh estaba a lo suyo, totalmente relajado en su silla y con los pies sobre la mesa de control, pasando del universo por un rato. En una mano, un bol de palomitas a reventar de mantequilla, su pequeño vicio nocturno. En la otra, el móvil, cotillando Instagram como si no hubiera un mañana. Que si la boda de su prima en Jaipur, que si un colega presumiendo de escalar en los Alpes, y los típicos memes de gatos, claro. Delante de él, la pantallaza curva soltaba un torrente de números y gráficos que para cualquiera serían chino, pero para él era pan comido. Era como leer el periódico. Vamos, el universo estaba tranquilo esa noche. Demasiado tranquilo, la verdad. Un poco rollo. A veces se preguntaba si su familia entendía que su trabajo consistía en mirar fijamente una pantalla el 99.9% del tiempo, esperando que algo, cualquier cosa, rompiera la monotonía cósmica. Tenía la idea pendiente de abrir un canal de YouTube para explicar su trabajo de forma sencilla, para que la gente viera la magia que él veía, pero nunca encontraba el momento. Se acabó las palomitas, se limpió los dedos en el pantalón, como hacemos todos, y dejó el móvil a un lado con un suspiro. Se desperezó con un buen bostezo, haciendo crujir la espalda, y echó un último vistazo a la pantalla por pura costumbre, antes de ir a por su tercer café de la noche. Y justo ahí se quedó tieso. El bostezo se le congeló a medio camino. Un número. Solo un número raro en una columna de miles que no cuadraba para nada. Una desviación mínima, un parpadeo casi imperceptible en la telemetría del sector 7G Delta. Bah, un fallo tonto de la máquina, pensó, relajándose. Un rayo cósmico que ha golpeado un sensor o algo así. Pero no, ahí seguía. Arjan puso mala cara, se pegó a la pantalla y empezó a teclear como un loco. Aisló el problema, ejecutando un diagnóstico rápido. El sistema devolvió un mensaje. Todos los sensores operativos, sin anomalías. El sudor frío empezó a recorrerle la nuca. No era un fallo. Era una cosa. No puede ser, susurró, esta vez sin aire. El sistema automático, el Pan-STARRS, una red de telescopios diseñada precisamente para esto, tendría que haberlo pillado al vuelo. Era su trabajo, a no ser que el objeto fuera súper oscuro, hecho de un material que apenas reflejara la luz, o que fuera muy rápido, mucho más de lo normal, o la peor opción, que viniera de un ángulo ciego, un punto muerto en su red de vigilancia celestial, que todos sabían que existía pero que nadie creía que fuera a ser un problema. ¡Maldita sea! Era como si el universo hubiera lanzado un dardo justo al único punto débil de su escudo. Se puso a teclear aún más rápido. Los dedos le echaban humo sobre el teclado retroiluminado. Mezcló datos del espectro visible con los del infrarrojo. Revisó los archivos de las últimas 48 horas buscando cualquier eco, cualquier pista. ¡Y ¡zas! Ahí estaba. No era un parpadeo, era una secuencia. Una sombrita de nada moviéndose por el espacio, como si tal cosa, saltando de un fotograma a otro con una consistencia aterradora. El corazón se le puso a 1000 por hora. Abrió el programa de cálculo de trayectoria, un software de modelado orbital que él mismo había ayudado a perfeccionar durante su postdoctorado. Mientras el supercomputador echaba humo, devorando los datos, él no podía quedarse quieto. Se levantó y empezó a dar vueltas por la sala, con las manos en la cabeza, como un animal enjaulado.
Esto era el sueño y la pesadilla de cualquier astrónomo, encontrar algo nuevo. Pero la línea que empezó a dibujarse en la pantalla, píxel a píxel, no era la de un cometa cualquiera. ¿Qué va? La maldita línea apuntaba directa a nosotros, a la Tierra. Las probabilidades de que algo así pasara era de 1 entre 1000 millones, un chiste cósmico que no tenía ninguna gracia. Cuando terminaron los cálculos orbitales, Arjan casi se ahoga. Se tuvo que agarrar al borde de la mesa para no caerse. No era solo que viniera hacia aquí, era el tamaño. El programa escupió la estimación de masa y diámetro. Era gigantesco, de varios kilómetros. Un asesino de planetas, como los llamaban en los libros de texto. Esas cosas que solo existían en la teoría y en las pesadillas. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en las afueras de Tokio, el escritorio del Dr. Kenichi Tanaka en el Observatorio Astronómico Nacional de Japón era todo un poema. Te decía exactamente cómo era. Un tipo súper ordenado, pero con un lado friki que no veas. A un lado, todo perfecto, montones de informes bien apilados, cada uno con su etiqueta. Y al otro lado, una taza de té verde que ya se estaba quedando fría, sobre un postavasos de la JAX. Kenichi quería que el orden en el entorno fomentaba el orden en la mente, una máxima que aplicaba a todo, menos a su pequeño santuario personal. Porque lo bueno estaba justo en medio, protegiendo el teclado. Tenía ahí una pequeña legión de guardianes, un Gundam RX-78-2 de Bandai, en su pose mítica con el rifle láser como si estuviera vigilando las pantallas. Para Kenichi, representaba el poder de la ciencia para defender a la humanidad. Y a su lado, un EVA-01 de Mega House, con esa forma tan rara y angustiada que parecía a punto de liarla. Ese era su recordatorio de que la ciencia, sin control y sin alma, podía crear monstruos. Eran sus ídolos. Las figuras de un tío que se pasó la infancia soñando con futuros imposibles y que ahora, ironías de la vida, se dedicaba a observar un universo que, en su mayor parte, no cambiaba nunca. Fue en ese preciso instante cuando su teléfono, silenciado pero no inmóvil, empezó a vibrar sobre la madera pulida, haciendo que el Gundam se tambaleara ligeramente. Arjan tomó su teléfono, pero no para ver Instagram. Marcó el número de Kenichi Tanaka, su jefe de proyecto. Eran las 3 de la tarde en Japón.